Señal directa. Como usted recordará, una vez que fue anunciado por parte del gobierno federal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que la entidad estaba preparada para recibir la central eléctrica de ciclos combinados de la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto dentro del plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional. ¿Cuáles son los pros y contras de esta estación, esta central eléctrica? Bueno, platicamos a continuación con Claudia Campero, quien nos acompaña vía Zoom. Claudia Campero es integrante de esta organización civil Conexiones Climáticas. Bienvenida. Hola, qué gusto estar con ustedes. Muy amable. A ver, pues entremos en los pros y contras de esta central eléctrica de ciclos combinados. ¿Por qué las advertencias? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta clase de plantas trabajan con gas. El gas, la industria lo llama gas natural, nosotros lo llamamos gas fósil o gas metano, porque es un combustible fósil más, o sea, está mezclado con el petróleo, se saca a través de las mismas técnicas. Este gas en particular que estamos utilizando hoy en día, el 90% de todo el gas que usa el país viene de Estados Unidos. Esto significa una dependencia muy, muy grande, pero además el 60% de la electricidad de nuestro país se produce con este gas. Entonces, no solo estamos hablando de una dependencia en la importación de gas, sino una dependencia muy grande en la producción de nuestra energía. Esto pues es una preocupación grande para cualquier país, y además tenemos el tema de que ya tenemos de manera urgente que cambiar la forma en que producimos energía. Como es un combustible fósil más, el metano es altamente contaminante. El metano, así en la atmósfera, es un gas que es más de 86 veces más poderoso que el dióxido de carbono en el calentamiento que provoca en la Tierra. ¿Esto qué significa? Pues que es uno de los elementos que contribuye más a la crisis climática. El anuncio y sobre todo la disponibilidad del gobierno de Jalisco de inmediato causó inquietud en habitantes de Juanacatlán. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay un proyecto, el de la charrería, que fue cancelado hace algunos años, incluso hay todavía suspensiones en amparos que impiden que las obras continúen en una zona de alta fragilidad ambiental. ¿Qué significa o qué implicaría la reactivación de este proyecto? La zona del Salto y Juanacatlán ha sido una zona que ha sufrido debido a un desarrollo industrial que ha usado particularmente el río Santiago para vertir todos sus residuos y contaminar pues de manera muy, muy dramática la zona del Salto y Juanacatlán. Realmente es muy triste ver la cantidad de enfermedades renales, de cáncer que sufre la población por esa cantidad de contaminantes. Tener además ahora una planta que está generando emisiones que son también muy dañinos para la salud. Sabemos que la quema del metano generan óxidos nitrosos, generan material particulado, emiten compuestos orgánicos volátiles. Todos estos elementos son elementos muy tóxicos. También tenemos emisiones directas de metano a la atmósfera por fugas y el metano se convierte en ozono. Entonces, todo esto es realmente agravar una situación donde la salud de la población de esa región ya tiene que ser atendida de manera urgente y no agravar
lo que ya de por sí es un escenario muy complicado para la zona. Entonces, además, esta clase de plantas, una de las primeras víctimas que genera son a los humanos en formación, es decir, cuando se está durante un embarazo, se sufre por la inhalación de esta clase de elementos tóxicos y se generan daños de por vida a los bebés al nacer. Claro. Perdón, Claudia, ¿por qué cuando hablamos justamente de la producción de combustibles o de electricidad por vías que podrían parecer más adecuadas con el medio ambiente, de todas maneras tenemos que preocuparnos por la producción? Me gustaría que enfatizáramos justo en este punto. Sí, yo vi cómo el gobernador celebraba que esta era una energía amigable con el medio ambiente. Esto simplemente es una mentira. Creo que he dado argumentos claros de por qué es una mentira. El metano es un contribuidor a la crisis climática y un contaminante local que genera muchísimos daños, no solo a las personas, sino a todos los seres vivos. Incluso tiene daños a los cultivos, por ejemplo. Em, entonces, sí, efectivamente hay una necesidad de tener electricidad, pero también hay una necesidad de entender para qué se va a producir esa electricidad y de qué manera vamos a generar mayores eficiencias, un consumo más razonable de la energía y, bueno, pues hacerlo de manera responsable. Por ejemplo, para la producción de energía eléctrica en los hogares, pues tenemos la oportunidad de descentralizar y de tener paneles solares a nivel vivienda. Esto sería muy eficiente y sería un uso mucho más adecuado de una inversión que necesitamos realizar. ¿Por qué digo esto? Porque ya no se está justificando a nivel global invertir en infraestructura de combustibles fósiles. De ningún tipo, ni de gasoductos, ni de plantas de generación de electricidad, precisamente porque ya tenemos un grado tal de la crisis climática, ya estamos aumentando la temperatura del planeta en 1,5 grados. La gente en Jalisco sabe, por ejemplo, que hoy en día son el estado que más dengue presenta. Estos son impactos directos a la salud, a la economía local. Que son producto de cómo el ambiente está creciendo en temperatura de una manera desmedida. Entonces, necesitamos repensar de qué manera vamos a querer tener un mundo habitable donde no generemos y empeoremos una situación de zonas de sacrificio como ya lo sufre la población de Juanacatlán y El Salto, y evolucionemos a pensar de manera más eficiente en el uso de la energía, ser mucho más selectivos en lo que se requiere para el uso de esta energía y dejar pues de contaminar de esta forma y de depender de Estados Unidos. Me parece que ese es un punto muy importante. No podemos seguir importando un gas que en el momento en que el país vecino decida que le cierra la llave, que le aumenta el precio, que lo redirige a un cliente que puede pagar un mayor costo, el país va a tener una cuestión muy seria de falta de electricidad. Entonces, ¿por qué no hacemos la electricidad aquí mismo a través de fuentes renovables de manera responsable, con plena pues, responsabilidad, sobre todo en el cuidado tanto del ambiente como de los derechos humanos donde se produce la energía? Lamentablemente se quedan bastantes preguntas en el tintero, más el tiempo ya no nos lo permite, Claudia, porque tendríamos que entrar, y seguramente esto se presta para una posterior charla, a analizar lo que permiten y no permiten las reformas emprendidas en la ley eléctrica en nuestro país para lograr este objetivo que justo nos ha mencionado, pero seguramente lo podremos comentar en otra ocasión. Por lo pronto, agradecidos. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Muy amable. Claudia Campero, integrante de Conexiones Climáticas. Regresamos enseguida.